Más. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, Javier Milei, el presidente de la Nación, habló ayer durante 3 horas y media prácticamente en un reportaje con Fantino en su medio de streaming en Neura, y habló muy extensamente. Se imaginarán que tuvo oportunidad de hablar de todos los temas, pero sobre todo se lo vio jactarse muchísimo de que está aplicando lo que él llamó el ajuste más grande de la historia de la humanidad en tiempo récord, y que sus niveles de popularidad, a pesar de lo que esto significa para la gente que padece el ajuste, no se ven para nada afectados. ¿Vos sabés que hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia argentina y de la humanidad? Claro, pero mi pregunta es cuánto... Pará, porque ¿sabés cuánto? Nosotros queríamos ajustar 5 puntos del PBI a lo largo del 2024 y lo logramos en un mes. Pero ahí está la pregunta, pero ¿no se asustaron hasta los del FMI con eso? Sí, claro, obvio. Bueno, claro, obvio, se asustaron hasta los del FMI. Dice, ¿por qué? Porque el FMI lo que le viene marcando es que no caiga desproporcionalmente el ajuste sobre los sectores menos favorecidos. Y justamente a partir de lo que es, ahora se está pagando el último incremento de las jubilaciones, y lo que vemos en este trimestre, lo conversábamos hace un ratito con Ismael Bermúdez, que es el periodista creo que más sabe de este tema en la Argentina, es que el 35% cayó el presupuesto previsional. Con lo cual gran parte, o sea, de ese ajuste para alcanzar el déficit cero del que habla Javier Milei, recayó sobre justamente un ajuste en los jubilados, que además van a partir de un piso mucho más bajo con pérdida de poder adquisitivo, que se va a perdurar y congelar en el tiempo, porque la fórmula que están discutiendo en el Congreso es ajuste cada 2 meses por inflación, con lo cual la pérdida de poder adquisitivo que ya tuvieron no la van a recuperar con la nueva fórmula que va a poner en marcha el gobierno. Eso por el lado de los jubilados. Ahora, por el lado de los trabajadores y jubilados también que están en prepagas, el tema que puso en agenda Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, cuando en un tuit puso que las prepagas le han declarado la guerra a la clase media. Bueno, según Javier Milei, es culpa de la oposición, porque las prepagas no son malas, sino que simplemente se dejaron llevar ingenuamente por lo que decía la oposición, que era que el dólar iba a estar mucho más arriba de los 1.000 pesos. Escúchenlo a Milei. Bueno, digamos, ahí lo explicó Toto y entonces les hizo el planteo y le dijo, bueno, no, mirá, ustedes se pasaron de rosca. Bueno, nada, entonces están laburando... Para bajar esos precios. Claro, pero digamos, pero no es Moreno, te pongo una pistola en la mesa para obligarte. Es, te explico de qué se trata. O sea, nosotros no creemos que lo hicieron con mala intención. Los tipos dijeron, no, mirá el quilombo que es esto. Y bueno, la escala nominal de esta, y sí, bueno, escúchame, digamos, si todos los impresentables de la política te hablaban de un dólar, si nosotros ganábamos un dólar de 6.000, de 7.000... A ver, ¿de qué está hablando Milei? Está hablando de lo que pasó con las prepagas. Quizás no tiene la información precisa el presidente, pero las prepagas aumentaron, son poquitas prepagas, aumentaron algunas un 120, otras un 150, otras un 170 y otras hasta un 200% de manera acumulada a lo largo de estos meses sus cuotas. La inflación en este periodo, falta conocer el número del mes de marzo, pero vamos a estimarla en 10%, fue el 80%. Entonces, en una periodo muy inflacionario, las prepagas aumentaron el doble que el ritmo inflacionario, el doble, siendo un sector que no tenés a dónde ir. Ayer salía un tuitero muy libertario hablando de que en realidad son un sector oligopólico, que se pusieron de acuerdo y pusieron los precios que le daban la gana. Bueno, y muchos empezaron a bromearle en redes sociales, ahora la ven, como diciéndose efectivamente, Milei festeja y dice que los monopolios se generan y que no hay que generar ningún tipo de intervención estatal en contra de los monopolios o de los oligopolios, porque en realidad subsisten los que hacen una mejor oferta. Pero no hay a dónde ir. Cuando vos estás adentro de una prepaga, sobre todo a determinada edad, las cuotas son tales porque penalizan a los que presumen que van a utilizar más la prepaga en función de la incidencia de las enfermedades a medida que avanza tu edad, con lo cual no es que tienen a dónde ir. Hace un ratito les comentaba que hay un tuit de un colega, Werner Pertot, de Página 12, que tiene una hija con
Cáncer, que dice ya no me alcanza ni el sueldo que cobro congelado en Página 12, que es del Grupo Octubre, para poder pagar la prepaga. Y ese es el otro problema del cual estábamos hablando con Ismael Bermúdez. También hay muchos sectores de clase media alta por ahí que tenían un salario que con derivar aportes de los descuentos que le hacían en la relación de dependencia, le alcanzaba para cubrir la totalidad de la cuota de la prepaga o que tenía que pagar un poquito nada más de lo que era la diferencia. Ahora esos aportes, como los sueldos no aumentaron a la misma velocidad que las prepagas, no alcanzan a cubrir y es mucho más lo que tiene que poner de su bolsillo un trabajador en esta situación. Que la clase media, además, a la cual se le declaró la guerra, según Caputo, que no anunció ninguna medida, porque todo esto es fruto de ¿qué? El decreto de necesidad de urgencia, Javier Milei, hay cosas que cayeron por intervención de la justicia entre amparos judiciales, como fue el caso de ciertas reformas del sistema de las relaciones laborales, pero lo que tiene que ver con las prepagas no cayó y desreguló completamente y le quitó a las prepagas la obligación de pasar por el Estado para que le autorizaran los aumentos que iban aplicando en las cuotas. La cuestión es que, libradas a su propio comportamiento, las prepagas tuvieron en estos meses este comportamiento, ante el cual el gobierno no tiene herramientas porque las anuló mediante el decreto de necesidad de urgencia. Fue el propio gobierno el que generó las condiciones de desregular el mercado que están provocando esta situación, que es tan dramática que generó una ola de amparos ante la justicia. Les contábamos recién de un juzgado en San Martín que dijo que ya no puede tomar más demandas porque están colapsados por la cantidad de demandas que recibieron puntualmente contra el Hospital Italiano y el IOSDE. Dice que tienen una causa en la que adhirieron 700 personas de amparos de gente que acude a la justicia y dice yo a esta velocidad no puedo pagarlo, y la justicia ha ido fallando individualmente. En algunos casos se armaron amparos más colectivos y el efecto de esto fue que colapsaran los juzgados. Pero bueno, esto es también el efecto de un Estado ausente. Y esto se nota ahora en el caso de las prepagas porque lo está recibiendo mes a mes la comunicación de los incrementos. Ahora, les presten atención a lo que está pasando también con el sistema financiero. En el sistema financiero, también desregulado por el decreto de Javier Milei, lo que pasa es que los bancos ya no tienen obligación de tener un tope de lo que cobran en materia de tasa de interés del saldo deudor de la tarjeta de crédito, pero además tampoco tienen la obligación de cubrir, por ejemplo, las cuentas sueldo, y en muchos casos lo que están haciendo es mandar de prepo tarjetas de crédito, para lo cual después te cobran eso. Y me ha pasado que, porque pasó a un familiar, de tener que llamar para dar de baja la tarjeta de crédito que no pediste y no te toman la baja. Tenés que ir personalmente al banco para dejar de pagar por algo que no pediste. Todos estos no son efectos o de alguien que se pasó de rosca, como dice el propio Milei, o que le declaró la guerra a la clase media, que va a recibir además ahora el impacto de la quita de subsidios y suba de tarifas, sobre todo en el área metropolitana, de Edenor, Edesur, Metrogas, todas decisiones del propio gobierno, que uno puede decir sí estaban atrasadas las tarifas, y yo creo realmente que fue uno de los enormes errores del kirchnerismo y después de Alberto Fernández volver a caer en lo mismo, en un congelamiento de tarifas que es muy costoso para el déficit y que es insostenible. Ahora, todo junto y de golpe, ¿quién le declara finalmente la guerra a la clase media? Bueno, son todas subas que ocurren, algunas por la decisión específica del gobierno y en otros casos por la decisión del gobierno de dejar todo librado a su suerte y a los actores del mercado actuar libremente.